Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra nueva serie La Gran Cena, presentada por nuestro amigo de la casa, el pastor Carlos Sánchez, donde reflexionaremos en el episodio titulado En un salón con los discípulos. ¿Por qué es importante recordar aquellos símbolos que Jesús utilizó en la cena con sus discípulos? ¿Y cómo nos impacta el sacrificio de Jesús en nuestras vidas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Estimados amigos, amigas, un gusto saludarles. Es para mí una alegría volver a compartir con ustedes una serie, esta vez de 4 episodios durante este mes. Y hemos titulado la serie en general La Gran Cena. Los 4 episodios tratan básicamente de este acontecimiento importante en la vida y el ministerio de Jesús, pero también en la vida y el ministerio de los discípulos y por extensión para nosotros también. Hay lecciones sumamente importantes, muy valiosas, que estoy seguro que nos van a ayudar no solo a reflexionar, a repensar algunas cosas, sino que inclusive van a producir una actitud totalmente diferente con respecto a nuestra fe, con respecto a Dios, con respecto a la religión o a la iglesia. Así que amigos, vamos a adentrarnos entonces en esta nueva aventura de fe a través de estos episodios, 4 episodios durante este mes que hablan sobre la gran cena del Señor. El tema que hoy vamos a estudiar está basado en San Lucas capítulo 22, versículos 7 hasta el versículo 13. El relato es mucho más amplio. Este incidente o esta experiencia de la última cena de Jesús con sus discípulos aparece en algunos otros evangelios también del Nuevo Testamento. Pero hoy basaremos nuestro tema en San Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13, que es como el preámbulo de la Santa Cena. Comenzaremos diciendo que en la iglesia cristiana existen muchos recuerdos, símbolos, ¿ya?, que la gente los porta. Por ejemplo, una cruz, que representa obviamente el cristianismo en general, pero específicamente el sacrificio de Cristo. Algunos otros cargan una botellita con agua bendita traída del río Jordán o del mar de Galilea, que también lo usan como amuleto. Otros usan, por ejemplo, un cáliz, o tienen, qué sé yo, en sus casas un candelabro. Algunos persiguen algunos otros símbolos cristianos y tienen recuerdos, réplicas de ellos, pensando que esto les va a traer buena suerte. Sin embargo, en la Biblia encontramos algunos símbolos también del cristianismo especialmente, pero que no hay que llevarlos puestos, que no hay que ponérselos, sino más bien que hay que llevarlos a la práctica para que realmente hagan y surtan el verdadero efecto más allá de lo que produce un amuleto. Me refiero, por ejemplo, a lo que vamos a estudiar hoy, el rito de la comunión. El rito de la comunión, que es participar del pan, que es un símbolo, pan sin levadura, y también del jugo de la uva, de la vid recién exprimido, que representa la sangre de Cristo. Son 2 símbolos. Símbolos, pero que no hay que llevarlos puestos por fuera, sino que símbolos de los cuales hay que participar para que puedan surtir un efecto especial que la Biblia manda. Estos ritos, más allá de ceremonias, son ritos establecidos por el Señor, son símbolos de la cristiandad, conocido como el rito de la Cena del Señor o el rito de la comunión. Es asociada también o acompañada por otro rito importante, que es el rito de lavamiento de los pies, que ese es otro símbolo del cristianismo, pero que eso no hay que vestirlo, sino hay que hacerlo, hay que practicarlo, para que realmente pueda surtir efecto, cumplirse el simbolismo en la vida de quienes lo practican. Así que esta vez vamos entonces
hablar acerca del rito de la comunión, de esos símbolos del pan y del vino. ¿Ya? De eso va a tratar prácticamente esta nueva serie, La Gran Cena, con sus 4 episodios. Vamos a leer San Lucas capítulo 22, versículos 7 al 14. Estos versículos hablan de el preámbulo y la preparación para la última cena de Jesús con sus discípulos. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Jesús le pide a los discípulos que vayan. Él toma la iniciativa de decirle a los discípulos: preparen la cena o la fiesta en la fiesta de la Pascua. Noten ustedes, quiero partir resaltando algo importante acá, que es la iniciativa de Dios. En cada acontecimiento importante, Dios siempre está tomando la iniciativa. No nosotros, sino Dios siempre toma la iniciativa. Y siempre, digo siempre, no generalmente, sino siempre es así. Antes de que nosotros pensemos, Dios ya se adelantó. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, antes de que nosotros ni siquiera se la pidamos, sino antes de que la sintamos. Y Dios siempre se anticipa proveyendo cubrir esa necesidad, especialmente en aquellos que proclaman su nombre, en aquellos que le aman. Dios siempre toma la iniciativa. Desde la misma creación, cuando Dios decidió crear el mundo, el universo, nació en Él, obviamente. Cuando Dios decidió crear a la humanidad, también nació en Él. Podría haberse quedado con todo lo lindo que había creado ya antes de la creación, hasta el 6º día, con toda la naturaleza, la belleza de este mundo, como para que Él pudiese deleitarse. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa de crear al ser humano, no por una necesidad del planeta, sino por el amor que Dios siente por sus criaturas. Así que Dios siempre tomando la iniciativa. Cuando el Señor quiere establecer siempre, o quiso establecer un pueblo en esta tierra, como Israel, Él tomó la iniciativa de llamar a Abraham, a una familia, para trasladarse a un lugar donde Dios pretendía o quería establecer su pueblo. Cuando este pueblo fue esclavizado en Egipto, Dios tomó la iniciativa de liberarlos, inclusive muy a pesar de una gran cantidad de hebreos que no querían salir de Egipto. Pero como Dios sabe lo que es mejor para nosotros, Dios decidió librarlos, siempre tomando la iniciativa. Cuando Dios después quiso resolver las cosas, el gran problema del pecado que se había desarrollado sobre la tierra, que había llegado a dimensiones, digamos, extralimitadas, el Señor decidió mandar un diluvio, pero tomó la iniciativa de preparar a una familia para preservar la especie humana y para preservar realmente la tierra, la naturaleza, como los animales. Por esa razón, Dios llamó a Noé. El mismo plan de salvación en general, es decir, el gran proyecto de Dios para salvar a la humanidad, también nació de la iniciativa de Dios, mucho antes que apareciera la necesidad. Y esto es muy importante, queridos, porque a veces pensamos que Dios está solamente para cuando hay necesidad, y que Dios responde solo cuando hay necesidad. De hecho, Dios ya comienza a hacer provisión antes de que nosotros inclusive necesitemos lo que necesitemos. Antes que surja la necesidad, Dios ya está haciendo provisión, porque obviamente Dios sabe y Dios conoce todo. La palabra del Señor dice que Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad mucho antes de que se la pidamos. Dios siempre tomando la iniciativa. El sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue iniciativa que nació también en el corazón de Dios, la forma de salvar a la humanidad. Y volviendo un poco atrás, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, comiendo del fruto que Dios les había mandado no comiesen? ¿Quién tomó la iniciativa de acercarse a ellos? Fue Dios. No fueron Adán y Eva que corrieron a los brazos de Dios para pedir perdón por el pecado y pedir una nueva oportunidad. Todo lo contrario, ellos se escondieron, se alejaron. Pero ¿quién tomó la iniciativa de acercarse, de buscarlos para confrontar la situación? Fue Dios. Así que Dios siempre tomando la iniciativa en todo. Y en este caso, cuando Dios o Jesús le dice a los discípulos que quería celebrar una cena con ellos, que sería la última en su ministerio terrenal,
nuevamente tomando la iniciativa, diciéndoles, muchachos, vayan y preparen una cena con ustedes y háganlo de esta y otra manera. Es importante que nosotros entendamos esto acerca de la iniciativa divina. En 1 San Juan, capítulo 4, versículo 19, se nos dice allí el apóstol, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que cuando amamos a Dios, ni siquiera tampoco es iniciativa nuestra. Nosotros amamos porque respondemos al amor de Dios. Dios nos amó primero y por eso respondemos con amor hacia Él. Es más, inclusive la Biblia habla de que el amor conjunto con la fe es un don divino. No es algo que nace con nosotros, viene de Dios. Y ese amor de Dios que viene hacia nosotros nos hace amarlo también a Él. Así que siempre Dios tomando la iniciativa. Tenemos el caso también del apóstol San Pablo, la historia de este hombre, de este gran apóstol conocido como el apóstol de los gentiles. También fue llamado por iniciativa divina. Acuérdense que Pablo, llamado antiguamente Saulo de Tarso, era un perseguidor de cristianos. Y él estaba yendo de camino hacia Damasco para extraditar cristianos y darles el castigo que correspondía, considerados herejes. Pero ustedes saben lo que pasó en el camino hacia Damasco. Dios lo llamó. Dios le dijo quién era y qué planes tenía para él. Y Pablo obviamente aceptó ese desafío. Pero ¿de quién fue la iniciativa? ¿Fue de Pablo? De ninguna manera. La iniciativa siempre fue de Dios. Antes que tú creas que necesitas de Dios, Dios ya pensó en ti y puso esa necesidad en tu corazón de Él. Acuérdate que Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre está pensando en tus necesidades y lo que más quieras en tu vida. Bueno, sigamos leyendo lo que dice San Lucas, capítulo 22. Ahora vamos a leer el versículo 9. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Miren, contestó él. Al entrar ustedes a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta, segundo piso, una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Cuando Dios pide algo, Él da generalmente las indicaciones. Dios no te deja al azar, como no lo hizo con los discípulos. No les dijo, muchachos, hagan lo mejor que puedan. De acuerdo a su criterio, usen su capacidad inventiva y ingéniense de alguna manera para tener una linda cena. No. El Señor dio cada una de las indicaciones. Esto es muy importante también. Porque en la vida cristiana no es Dios el que tiene que amoldarse a nosotros, a nuestro estilo de vida, a nuestras prácticas, a nuestra manera de pensar, a nuestras costumbres y tradiciones. Especialmente cuando éstas están en abierto conflicto con Dios o con lo que Dios espera de nosotros. Sino más bien somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a Dios. Porque ya que Dios es nuestro creador, y Él sabe lo que mejor nos conviene. Él conoce de qué cosa tenemos necesidad ahora y las necesidades que vamos a tener en el futuro. Es mejor seguir cada pauta y cada una de las instrucciones que el Señor nos ha dejado aquí en este libro sagrado, la Santa Biblia. Es mejor así. Volvamos un poquito al evento histórico. La preparación que tenían que hacer los discípulos no era cualquier preparación, porque eso incluía, acuérdense que era la Pascua. La Pascua era una de las fiestas, sino la más importante de las fiestas judías, que recordaba la liberación básicamente de Egipto, de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel. En la última plaga, ¿se acuerdan del ángel que pasó y matando a todos los primogénitos, excepto no entró en las casas de aquellas casas que pintaron con rojo, con la sangre del cordero que tenían que sacrificar, ¿ya?
los dinteles de las puertas, los marcos de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pasó y veía esa mancha roja, no entraba, por lo tanto el primogénito vivía ahí. Pero donde no se hizo, que pasó prácticamente en todas las familias egipcias, los primogénitos murieron. Esa fue la última plaga, el último acontecimiento sobrenatural que permitió la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Por esa razón, los judíos celebran hasta el día de hoy su liberación. La Pascua es como una liberación del pecado, como una liberación de la esclavitud del pecado. Es como sacarse esa carga pesada que llevamos encima y comenzar de nuevo en una caminata distinta, nueva con Dios, con el Creador. Pero para esa Pascua ellos para celebrar la Pascua tenían que sacrificar un cordero. Así que los discípulos tenían que llevar un cordero, y eso lo dice básicamente en el versículo número 7. Ellos tenían que llevar un cordero al templo, hacer el sacrificio, y les entregaban la carne del cordero sacrificado a las familias para comérselo justamente en la Pascua. Así que ese cordero, que era representante además del Mesías, del Salvador, era llevado nuevamente al aposento alto, y allí los discípulos tenían ya la carne, y no preparada de cualquier manera. Según la ley levítica tenía que ser al fuego, es decir, carne asada al fuego directo, no a la olla ni ninguna otra forma de preparación, y tenerla lista para la cena. Además de eso tenían que preparar un tipo de ensalada, pero de hierbas amargas, que representan el trago amargo que ellos tuvieron que pasar durante su esclavitud en Egipto. Y además de eso comían panes sin levadura, es decir, no podían leudar la masa del pan. En otras palabras, era una fiesta especial con indicaciones muy específicas para la celebración de esta Pascua. Así que todo ese trabajo se lo tenían que hacer los discípulos. Y tenían que seguir al pie de la letra cada una de las indicaciones. Sin embargo, el Señor aprovecha aquí para instituir algo que es fundamental en la vida de todos los cristianos a partir de ese momento. El Señor hace una nueva institución o establece algo completamente nuevo allí justamente en el aposento alto, en lo que se llama la última cena del Señor. Pero de eso vamos a hablar en los episodios siguientes. Así que entonces, esa cena tenía una connotación especial, debía ser una reunión especial. ¿Por qué? Porque había un motivo especial y también porque había un símbolo especial que el Señor tenía que establecer o establecería a partir de ese momento. ¿Por qué era una reunión especial? Aquí hay cosas muy importantes que me gustaría compartir con ustedes también. Esta reunión era especial porque Jesús no fue a celebrarla con su familia carnal, es decir, sanguínea o biológica. Los discípulos tampoco fueron a celebrar la Pascua como lo hacían todos con sus familias de manera individual, ¿ya? Sino que ellos se reunieron como grupo. El Señor los convocó. ¿Por qué? Porque para Jesús su familia eran los discípulos. Para los discípulos, su familia eran ellos mismos. Ellos debían colocar al Señor por encima de todas las cosas. Y también entre ellos mismos. La misión que habían recibido era tan grande y tan sagrada que ameritaba una reunión especial. Jesús reunido de manera especial. Algunas veces podemos ver en la lectura de la historia sagrada de Cristo en el Nuevo Testamento a Jesús con grandes multitudes. Pero no son muy frecuentes esos encuentros con grandes multitudes. Lo que sí aparece Jesús varias veces en la narrativa bíblica, esos encuentros como Jesús con Nicodemo, Jesús con la mujer samaritana, Jesús con algún grupo pequeño reducido de personas, Jesús con sus discípulos, o Jesús con el endemoniado, Jesús con el leproso, Jesús con la persona que está ciega. Es decir, Jesús le prestó mucha atención a ese encuentro más personalizado, más individualizado. Porque el Señor sabía que había mayor efecto, ¿verdad?, en un encuentro personal que en un encuentro masivo. Queridos, queridas, cuando Jesús le pide a sus discípulos tener esta reunión con ellos, sin nadie más, sin ninguna otra persona más,
es porque el Señor valoraba ese encuentro privado, que es lo que Dios quiere tener con nosotros. Más que encuentros casuales de manera pública en un templo, en una iglesia o en una reunión, lo que el Señor realmente quiere es un encuentro privado con nosotros. Es lo que más se valora, es lo que más quiere. Es tan privado como comer una cena, como participar de una comida muy especial, y generalmente en un ambiente de hogar, en un ambiente de casa. Es importante que nosotros separemos un tiempo cada día para estar con Dios, para mantener esa comunión con Dios. Digo, no solo para comer, no es para comer, no vamos a hacer el rito de la comunión que Dios estableció aquí todos los días, en nuestra casa de manera privada. Pero me refiero a que podemos separar un tiempo para orar cada día, un tiempo para leer aunque sea un versículo, una porción muy pequeña de la Biblia, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo que yo tenga. Un tiempo para poder meditar y reflexionar sobre quién yo soy, quién es Dios y qué es lo que Él significa para mí y qué yo soy para Dios. Reflexionar sobre mi conducta, sobre mis actos y pedir al Espíritu Santo que me ayude a pensar en qué cosas puedo mejorar para agradar a Dios. Esos encuentros personales con Dios son mucho más efectivos que encuentros masivos, que encuentros más públicos. Dios valora esos encuentros personales. De hecho, las grandes lecciones que el Señor compartió siempre fue con encuentros personales o con un grupo bastante reducido, como lo que aconteció, por ejemplo, en la casa del fariseo Simón, con la mujer pecadora que derrama perfume y que unge a Jesús los pies y la cabeza del Señor. Un significado tremendo. Y las lecciones que se extrajeron de esa experiencia son tan grandes que hayan ayudado a millones de cristianos alrededor del mundo a lo largo de toda la historia. Encuentros personales con el Señor ayudan más, son mucho más efectivos y son mucho más productivos. Por eso esa reunión era muy especial, porque en esa reunión tenían que ellos sentir que pertenecían el uno al otro, que no estaban separados, que no debían ser un grupo desunidos, que tenían que vivir como una verdadera familia. De hecho, Jesús oró, aparece la oración sacerdotal en el Evangelio según San Juan, cuando el Señor le pide a Dios: Señor, oro por mis discípulos para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que sean como una verdadera familia, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, el mejor mensaje que podamos entregarle al mundo no es un mensaje teológico o profético. El mejor mensaje es un estilo de vida de unidad, de compasión, de servicio que podamos mostrar. Eso convence mucho más que cualquier doctrina. Por esa razón, entonces, era también una reunión especial, una reunión íntima. Pero había un motivo especial en esta reunión. ¿Cuál era ese motivo? En primer lugar, como ya mencionamos, recordar la historia pasada, lo que Dios había hecho con Egipto, o con su pueblo en Egipto, la forma milagrosa, portentosa como Él los libró de la esclavitud de Egipto. La parte histórica. Recordar esos acontecimientos históricos es fundamental. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, porque eso nos da esperanza para el futuro. No perdamos nunca de vista la manera o los recuerdos que nos vienen cuando nosotros nos entregamos al Señor la primera vez. El amor que sentíamos por Cristo, el deseo de querer hacer las cosas para Dios. Recordemos constantemente eso, especialmente en momentos de prueba y dificultad, porque esas cosas del pasado, los favores recibidos de Dios en el pasado, nos dan esperanza para el futuro y fortaleza para el tiempo presente. Así que había un motivo especial: recordar la historia de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Pero por otro lado, el Señor tenía otro motivo en mente, que es anticiparles el plan de salvación, de cómo Dios salvaría a la humanidad. En otras palabras, el Señor les iba a revelar desde el sacrificio del cordero, la carne que ellos iban a comer, el pan y el vino o el jugo de la uva, que serían símbolos de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio por la humanidad. Que al comer de la carne y al beber del jugo de la uva, de la vid, que representa la sangre de Cristo, ellos iban a ser copartícipes con el sacrificio de Cristo y beneficiados, bendecidos enormemente por el sacrificio del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que por esa razón también esa reunión
debía ser muy especial, porque Dios les recordaría el plan de salvación que vendría a partir de su muerte. Por otro lado, Dios quería establecer también un gran memorial para que la gente pudiese recordar en adelante su sacrificio. Y ese es el rito de la comunión. El Señor dice que esto nosotros debemos hacerlo hasta cuando Él venga, porque además que era una cena de despedida, porque el Señor les dice, yo no volveré a comer con ustedes esta cena, sino hasta cuando vuelva. De hecho lo dice San Lucas capítulo 22, versículo 16, dice, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Es decir, cuando el Señor venga y estemos en su reino, recién allí volveremos a comer la cena. Esta era también una cena de despedida para los discípulos. Entonces era una cena especial, había un motivo especial. Queridos, yo quiero solamente cerrar esta parte, esta reflexión, diciéndoles que Dios siempre va a tomar la iniciativa de acercarse a nosotros. De hecho, ya lo está haciendo, lo viene haciendo hace mucho tiempo. Él siempre está llamando a la puerta de nuestro corazón, tratando de, con algunas cosas que nos suceden alrededor, y si estamos atentos vamos a ver que son llamados de Dios, iniciativas de Dios para mantenerse cerca de nosotros. Lo que nos corresponde hacer es responder a esas iniciativas, no cerrar nuestra mente y nuestro corazón. Si yo tengo que cambiar mi manera de pensar, pues yo tengo que adecuarla a lo que Dios dice en su santa palabra. Si tengo que cambiar mi manera de ver las cosas, de acuerdo a lo que Dios determina, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, yo lo debo hacer. Pero recuerda, más allá de hacer o no hacer, lo que Dios quiere es mantenerse siempre en comunión con nosotros. Y para eso Él toma la iniciativa de acercarse, de susurrarme al oído, de bendecirme en mi vida, de querer pasar tiempo conmigo. Lo más que yo puedo hacer es corresponder a esos intentos divinos de mantener esa conexión con cada uno de nosotros. Que Dios sea misericordioso, que Dios siga siendo bueno con cada uno de ustedes y los bendiga en todo. Ojalá un día, cuando el Señor venga, todos y cada uno de ustedes, juntamente conmigo obviamente, no me quiero perder ese momento, podamos estar en esa gran cena de Dios, la cena del Cordero que habla el libro del Apocalipsis, donde no serán 12 personas, sino serán millones de personas redimidas a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la humanidad. Por esa razón los animo a perseverar, a seguir fieles al Señor, a servirle con amor y a pasar tiempo íntimo con Él. Que Dios les bendiga. Bueno, llegamos al final de este episodio y esperamos que este tema haya sido de ayuda relevante para tu vida. Puedes encontrar más contenido disponible suscribiéndote en nuestro canal de YouTube. Para entrar en contacto con nuestra comunidad, puedes encontrarnos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y la página web. Aparecemos como Somos Condominio. Si quieres participar de encuentros presenciales, serás muy bienvenido. Eres muy bienvenido. Así que accede a nuestras redes para saber los días, los horarios y la ubicación. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en el próximo episodio.